convencidos y no podemos escuchar bien. Pero hoy en el transcurso del servicio, cuando mi esposa dirigió, y después cuando Peter y tanto Alfonso estaban también ministrando a través de la alabanza, tocaron muchos puntos. Y una de las cosas que más resaltó al final, Alfonso, fue de estar convencidos, estar persuadidos de que el Evangelio es poder de Dios. Dile que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es decir que no podemos disfrutar algo si primero no sabemos que tenemos autoridad, tenemos derecho a eso. ¿Verdad? No podemos reclamar y perdón que use quizás una alegoría no muy buena, no estoy diciendo que jueguen la lotería, pero no podemos reclamar un premio de lotería si primero no tenemos un ticket y no tengamos la seguridad de que los números son los números ganadores. Usted tiene que convencerse de que el Evangelio es poder de Dios. Porque si usted no está convencido que es poder de Dios, usted será como el tamo que le arrebata el viento. Que sus emociones, sus aspiraciones y su vida ministerial será producto nada más de la marea, será producto de las olas del mar. Pero cuando estamos convencidos del poder de Dios, es cuando por fin podemos vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es, sobre todas las cosas, nuestra santificación. La santificación es lo primordial en nuestras vidas. Antes del bienestar económico, ¿cuánto le dan gracias a Dios porque Dios cuida de nosotros? Antes de la salud, ¿cuánto le dan gracias a Dios que Él es nuestro médico? Dile que está atrás, Jesús es tu médico. Antes de acudir al médico, antes de acudir a la pastilla, antes de acudir al hospital, ora y cree, porque Jesús es nuestro médico. ¿Cuántos lo creen? Jesús es nuestro consejero. Cuando hay problemas, Dios nos aconseja por medio de su palabra. Pero sobre todas esas subcategorías o subpropósitos secundarios, ¿verdad? El propósito primordial del Evangelio y de Jesús en nuestras vidas es nuestra santificación. Podemos tener todas las demás cosas bien, pero si no somos santos, al final perdemos el alma. Pero si tenemos la santidad y todas las demás cosas están en desorden, ganamos el cielo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. E inclusive Jesús mismo lo dijo, que muchos dirán en ese entonces, hicimos esto y hicimos aquello. Es decir, alcanzaron cierto éxito en el Señor, alcanzaron éxito ministerial, alcanzaron éxito ante la gente, pero dicen, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? Maldad. Es decir, donde tenían que haber alcanzado verdadero éxito, no lo alcanzaron. ¿Y a dónde es eso? En nuestra santidad. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para poder ser santos. Eso es lo que es. El Evangelio de Jesús, el Mesías, el Evangelio es el único poder. Diga conmigo, el único poder. El único poder. No hay otro. Mire, a mí me gusta leer de todo tipo de cosas. Me gusta la ciencia, me gusta la política, me gusta la economía, me gusta la literatura. Tengo mis favoritos escritores, mis favoritos autores. Amo, algunos de ellos son ateos, algunos de ellos son agnósticos. Trato de expandir mi conocimiento, se los aseguro, y si no me lo creen a mí, tengan estos últimos 2000 años como evidencia. No hay ninguna filosofía humana, no hay ninguna empresa humana que puede santificar al hombre, sino solamente el Evangelio de Jesús. Solo el Evangelio de Jesús cambia un pecador a un hijo de Dios. Solo el Evangelio de Dios tiene el poder para entrar a tu corazón y cambiarlo. Solo el Evangelio. Solo el Evangelio. Eso es lo exclusivo del Evangelio. Puedes conseguir riquezas por medio de otras filosofías, puedes conseguir cierto éxito en otras áreas a través de otras cosas, pero solo el Evangelio puede santificarnos. Amén. Diga conmigo una vez más, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Poder para ser, poder para vivir, poder para ser transformados. El problema es, y como digo, todo ha venido al mismo lugar. El problema es de que hoy en día lo que está en auge, lo que está más asequible, más accesible, más disponible, se vende mejor. Hoy el Evangelio, el tipo de Evangelio que es más fácil de escuchar,
cuando tú prendes tu radio, cuando tú prendes tu tele, es un evangelio que carece de poder. Es un evangelio que carece de poder. Es un evangelio que a primeras apariencias aparenta tener poder, porque verás todo tipo de manifestaciones, verás todo tipo de cosas, pero cuando indagas y cuando realmente examinas, verás que a pesar de todo lo que se mira a primer vistazo, en profundidad las vidas no están siendo cambiadas. Los matrimonios no están siendo restaurados. Los hijos no están siendo santificados. Hay un desinterés. Inclusive los mismos ministros no están apegados a la palabra del Señor. Conozco y sé lo que es estar en una iglesia mucho más deseable y mucho más envidiable que esta, en todo el sentido de la palabra, en términos de número, economía, influencia. Y yo sé lo que es de estar en medio del grupo alabanza y escucharlos hablar malas palabras aún antes de ir al altar y tocar la música. Y estar en ese mismo servicio, y mientras ellos estaban ni siquiera hace 30 minutos atrás hablando de mujeres y chistes perversos, ahora están allí y la gente brincando y la gente teniendo un buen tiempo en la presencia de Dios. Yo sé lo que es eso. Y ese es el tipo de evangelio que es más accesible hoy en día. ¿Cuántos aquí cuando van a la feria les gusta ese algodón? ¿Cómo que se le llama? Algodón. Algodón de azúcar. ¿Cuántos les gusta el algodón de azúcar aquí? Me fascina. Todo el mundo. Yo creo que eso es algo que nunca dejaremos. Dejaremos las mías, pero no dejaremos eso. Pero ese es un evangelio, algo así, ¿verdad? Rico al paladar, pero cero nutrición, cero alimentación, cero sustancia, cero hueso. ¿Me están escuchando? Sabe muy rico, sabe delicioso, la gente lo compra, se vende, pero no está enriqueciendo a nadie. Eso es un evangelio que vamos a titularle hoy en día. Es un evangelio sensual. Diga conmigo, sensual. 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 Diga conmigo, sensual. Sensual. Ahora, ese no es el título de esta charla, esta prédica. La prédica la he titulado Los sensuales no tienen el espíritu. Dile que está a tu lado, los sensuales no tienen el espíritu. Ahora dite a ti mismo, los sensuales no tienen el espíritu. Josué, los sensuales no tienen el espíritu. Antonio, los sensuales no tienen el espíritu. Alfonso, los sensuales no tienen el espíritu. Iglesia de Adonai, los sensuales no tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué es nuestra fuente de poder sino el espíritu? ¿Eh? Es el espíritu que empodera al cristiano. No su conocimiento, ni siquiera si sabe leer o escribir, es el espíritu. ¿No te dicen nada? El espíritu empodera al creyente. Y los sensuales no tienen el espíritu. ¿Lo leemos? ¿Se lo corroboró? Algunos me están viendo con, no sé si es con ojos de motivación, de querer aprender, o de ansiedad. Vaya conmigo a Judas 1, capítulo 1. Judas, bueno, es redundancia porque Judas solo tiene un capítulo. Vaya conmigo a Judas, versículos 17 al 19. Cuando tengan, pónganse de pie para por lo menos sentir como que están vivos. Judas 1, versículo 17 al 19. Me están grabando ya, ¿verdad? Sí. Okay. Yep. Para portarme mejor. Judas 1, 17 al 19. Los sensuales no tienen el espíritu. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero vosotros, amados, ¿quiénes son los amados? Usted y yo, diga que tal, usted y yo. Porque yo no quiero que nadie de aquí salga con una idea de que yo no soy parte de esos amados, porque o eres amado o eres sensual. Y yo quiero que sean amados. Dice, pero vosotros, amados, es decir, los hijos de Dios, los santos, la iglesia, tened memoria, es decir, traer a memoria las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los mensajeros. Eso significa la palabra apóstol en griego, mensajero. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estas fueron las palabras. ¿Qué nos dijeron los apóstoles? Versículo 18. Los que os decían en el... A ver, lea. En él. No al inicio, sino ¿cuándo? Al final. Al final. En el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes son estos? Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los sensuales, los que son sensuales, no tienen el Espíritu. Puede ponerse sentado de nuevo, se puede sentar. No se preocupe, allá hay un café que hizo nuestro hermano José y lo va a relajar después de esta palabra. Dice, los sensuales que no tienen el Espíritu. Esta palabra sensual tiene varios significados y tenemos que ahondar un poquito aquí. Porque yo sé que hoy en día, especialmente en nuestra cultura, a veces, inclusive hemos escuchado canciones sensuales y canciones así. Y normalmente pensamos que sensual es sencillamente sexual, es decir, la asociamos con sexual. Pensamos que sensualidad es meramente sexualidad. Esa es una dimensión de sensualidad, pero sensualidad abarca mucho más que eso. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? No digo ahí los sexuales, digo ahí los sensuales. Sensuales, de sensación, de sensación. ¿Qué significa esa palabra? Estaba buscando, no manejo muy bien el griego, pero miré el diccionario y la palabra griega que se usa ahí para sensuales, porque aquellos, quizás algunos se preguntan, pero ¿por qué a veces el pastor habla de palabras griegas y hebreas? Porque la Biblia se escribió originalmente en griego y en hebreo. Entonces, al traducir la Biblia, a usted traducir cualquier literatura, cualquier obra de literatura, siempre se pierde algún tipo de sentido. Entonces es importante a veces irse. La palabra griega que se usa ahí es psikikoi, que viene de la palabra psyche, que es de la palabra mente, ¿verdad? Esa es la palabra base. ¿Qué significa sensual? Sensual significa una persona natural. Diga conmigo, natural. Una persona carnal. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Carnal. Una persona inclusive animal, es decir, él vive como un animal o ella vive como un animal. Es una persona natural, una persona carnal, una persona, otra palabra, otro sinónimo, mundana, con una mente mundana, con una mente natural. Diga conmigo, el sensual es natural. ¿Qué significa? Él está aquí, ¿verdad? Él es meramente aquí. ¿Por qué es que los seres humanos nos sentimos superiores a los animales? ¿Por qué es que si tuviéramos que escoger entre salvar la vida de un bebé y salvar la vida de un oso polar, ¿por qué es que ni lo pensamos doble, salvamos la vida del oso polar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le das más valor a la vida del ser humano que a un animal? El intelecto. De que el ser humano tiene razonamiento, puede sentir, puede percibir, puede comer, puede hablar, puede tocar, puede inventar, puede crear. ¿Me están entendiendo? El ser humano es un ser vivo, es un ser pensante. No es meramente un animal. Un animal se levanta como un ser humano, ¿sí o no? Él duerme. ¿El animal duerme, sí o no? ¿El animal tiene que comer, sí o no? ¿El animal se cansa? ¿El animal tiene que trabajar? ¡Claro! Si la leona no caza, ¿qué va a pasar con los leones? Se mueren de hambre. Porque son las leonas, no son los leones los que cazan, son las leonas. No, se mueren de hambre. Pero ¿qué es lo que distingue a un ser humano de un animal? De que un animal no puede hacer matemáticas. ¿Cuántos aquí han visto un oso polar hacer matemáticas? ¿Cuántos aquí han escuchado a un perro hablar? ¿Cuántos aquí han escuchado? Bueno, los loros escuchamos hablar, pero solo mimic, ¿verdad? Repetición. No tienen un sentido de razón. Bueno, esta palabra es exactamente eso. Una persona sensual es una persona animal. Es una persona natural. Es una persona que vive de acuerdo a mero impulso. Come porque tiene hambre. Duerme porque tiene sueño. Trabaja porque se muere de hambre. Es una persona natural. Entonces, ¿me dan a entender? Eso es una persona sensual. Este es el sentido. Ahora, vemos esta misma palabra
aunque se traduce diferente, es el problema de las traducciones. En el griego, se los dije, la palabra es psikikoi. Y en el Reina Valera lo vemos como sensual. Pero esta misma palabra, psikikoi, en el griego, y quizás lo esté pronunciando mal, yo nunca he estudiado el griego, pero esta misma palabra que se usa y es traducida por sensual, la vemos también en otra carta de otro apóstol, en la primera carta a la iglesia en Corinto. Vamos a ver en qué sentido lo usa. Vamos conmigo a 1 Corintios. Cuando lo tenga, diga amén, o déjemelo saber. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Cuando lo tengan, déjenmelo saber, por favor. Acuérdense, tengan en mente eso, tengan en mente qué es lo que el apóstol está tratando de decir. Persona sensual. Sensual, dice, miren como dice aquí, vaya conmigo al capítulo 2, versículo 14. Cuando tengan, digan amén. ¿Lo tienen? Dice, pero el hombre, es la misma palabra en el griego. ¿Me escuchan? En el griego, psikikoi, que lo vimos en Judas 19, 1:19, que fue traducido en esa instancia como sensual, ahora es traducido aquí como ¿qué? Natural. Es decir, una persona sensual es una persona natural. El hombre natural, mire, terminemos el versículo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son, porque ya nos dijo el apóstol, ya nos dijo los otros apóstoles que lo sensual es ¿qué? ¿Por qué es que el hombre natural no percibe las cosas de Dios? Porque no tiene el espíritu, ya lo vimos en Judas. Repítelo conmigo, por lo menos esto grábate. Diga conmigo, los sensuales no tienen el espíritu. No tienen el espíritu. Los naturales no tienen el espíritu. Entonces, como no tienen el espíritu, ellos no pueden entender, dicen, no perciben las cosas que son del espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Locura. La cruz, el bautismo, la santidad, las buenas obras, el diezmo, la ofrenda, todas estas cosas, tú se las dejas saber a una persona sensual y él ¿qué? Eso es una pérdida de tiempo. Eso es una pérdida de dinero. Eso es una pérdida de tu vida. Se vive solo una vez. Son personas ¿qué? Sensuales. Que están en una, y no queremos insultarlos, pero están en un sentido como de animal. Viven y hacen porque sienten. Sensual, viene de la palabra, sensación. No responsabilidad. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. El hombre natural, como vemos aquí en este versículo, es una persona no espiritual. No espiritual. El hombre sensual, escúchenme, el hombre sensual es una persona no espiritual que funciona meramente a un nivel físico, a un nivel corporal, a un nivel cotidiano, natural. No que el hombre espiritual descarta lo natural. ¿Cuántos aquí comieron hoy día? ¿Cuántos hoy van a dormir? No es que descartamos el mundo. Jesús dijo, no oro que los quites del mundo. Estamos en un mundo natural. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, amados? Pero adicional a esta dimensión natural que vagamos y peregrinamos como los que están afuera, nosotros estamos también peregrinando en un peregrinaje espiritual. Somos seres naturales, pero somos ahora en Cristo seres espirituales. Y entonces, lo que antes no lo podíamos ver, ahora en Cristo los lentes están puestos. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es como que cada uno de nosotros fuese un Bartimeo, que estamos ciegos, y cuando Cristo vino, ahora podemos ¿qué? Ver claramente. Antes escuchábamos, antes teníamos premoniciones, pero ahora en Cristo podemos ver claramente. Un hombre natural es una persona que funciona meramente a un nivel corporal, natural, sin la guianza de ese agente que hace todas las cosas posibles en Cristo. ¿Y cuál es ese agente? El Espíritu. Yo quizás a ustedes no les he hablado mucho del Espíritu, en parte intencionalmente, porque hablarle del Espíritu a personas que todavía no ha dejado es tirar perlas.
Jesús tuvo que durar 3 años con los apóstoles y después de los 3 años les dijo que estáis listos, oren, ahora sí pueden ser llenos. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, no significa que no somos sellados. Lo que estamos diciendo es que si queremos ser zambullidos, llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser santos. Right? Pero es el Espíritu que empodera al cristiano. Es el Espíritu el que guía al cristiano. Jesús les dijo a ellos, y nótese que todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se codifica, no se coleccionan los 27 libros del Nuevo Testamento hasta en el siglo 3, 4. Por casi 3 siglos. Aunque ya las cartas estaban dispersas, unas iglesias tenían ciertas epístolas, otras iglesias tenían otras epístolas, pero aún así la iglesia creció. ¿Por qué? Porque verdaderamente el motor que alimenta y que fortalece a la iglesia es el Espíritu. No estoy diciendo que no tenemos que leer la Biblia, pero lo que estoy diciendo es que puedes leer la Biblia y estudiarla toda tu vida, pero si no tienes el Espíritu, has sido en mano. Porque el Espíritu es el que revela. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? El Espíritu es esa gente, Jesús lo dijo y dice, y el Espíritu os recordará todas las cosas que yo he dicho y los guiará a toda verdad. Ese es el agente que empodera al cristiano. Volvamos otra vez a Santiago, versículo 19, dice, los sensuales no tienen el Espíritu. Y eso es bien preocupante. Esto es muy preocupante, esto es sumamente preocupante. Porque el que no tiene el Espíritu, no tiene parte con Dios. ¿O será que alguien que no tiene el Espíritu tiene parte con Dios? No, porque es el Espíritu el que nos santifica y el que opera el milagro de la santificación en nuestras vidas. ¿Qué significa que los sensuales no tienen el Espíritu? Volviendo a Judas capítulo 1, versículo 19. ¿Qué es lo que significa? Que el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, y conmigo, el Espíritu de Dios es poder de Dios. Poder de Dios. Es decir, que ese poder de Dios no se ha manifestado en nuestras vidas y por lo tanto, aunque tengamos un poco de conocimiento, aunque sepamos algunos versículos, quizás hasta vamos a la iglesia con regularidad, o quizás no vas a la iglesia, quizás eres de los que se quedan en la casa. Pero significa que aunque tengamos todas esas cosas que son buenas, no estoy diciendo que no son buenas, el saber de Dios, el orar, el venir a la iglesia, el ofrendar, el ser dadivoso, todas estas cosas son buenas, pero significa que podemos tener todas esas cosas, pero como todavía no tenemos el Espíritu de Dios, la santificación, como Jesús demanda de nosotros, no se ha podido manifestar en nuestras vidas. Es decir, como lo que acabamos de escuchar. Esto es bien importante, escuche, porque esto es un mensaje sumamente pragmático, sumamente relevante. Lo que dijo nuestro hermano Alfonso, de que de repente yo el domingo puedo estar tocando el piano como pastor y cantándoles y predicándoles, y pues ese mismo domingo a la noche yo puedo estar viendo pornografía en la computadora. Lo que estoy diciendo es que un viernes yo puedo estar aquí, aparentar que soy un hijo de Dios y que soy este gran erudito bíblico y predicarles, pero después soy pegarle a mi esposa. Y no es algo de 1 o 2 veces, no es algo de que no me cuides, sino que el pecado es regular, el pecado es ubicuo, el pecado está ahí, está todos los días, está todas las semanas. La mentira es una forma de vivir, el ultrajo y el robo es una forma de ganar dinero. Es decir, el pecado se apodera de nuestras vidas y no le podemos decir que no. Ese es un cristiano sensual. ¿Por qué? Porque los sensuales no tienen ¿qué? Ahora, mira, este mensaje no lo puedo poner en cualquier lugar, porque este es un mensaje que apodaría quizás... cortaría un montón de ramas secas que hoy en día mismo conmigo usted puede analizar, usted puede pensar, piense en personas públicas, y un montón de personas clasificarían dentro de esta categoría, pero antes de pensar en los demás, piense en usted, piense en su vida. Mira, a mí no me interesa que me engañe o no me engañe, a mí no me interesa, por mí todos estuvieran aquí en el altar ministrando.
Pero estamos pensando en términos eternos, de que a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe cuáles son los suyos y cuáles son los... Y una de las maneras que podemos ver eso es eso, de que la persona que es sensual es una persona que no tiene el poder de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios. El poder de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Por eso es que precisamente antes de decir el escritor, el autor de Judas, antes de escribir el versículo 19 dice que los sensuales no tienen el Espíritu de Dios. El versículo anterior, el versículo 18, que dice, y andarán según sus malos deseos. Es decir, ellos viven de acuerdo ¿a qué? A sus deseos. Ellos viven de acuerdo a sus deseos, a sus intereses. Pregunta, el cristiano genuino, auténtico, el cristiano genuino, auténtico, el discípulo, ¿tiene deseos, sí o no? Sí. Sí, tenemos deseos. Pregunta, otra pregunta. ¿Los cristianos tenemos impulsos, instintos, sí o no? Sí. Claro que sí. Pregunta, ¿los cristianos somos tentados, sí o no? Sí. Sí. Pero como tenemos el Espíritu, tenemos poder para resistir y decir no. No es que somos mejor. Mira, no es que si tú agarras y lo comparas a mí, es que Josué, tú tienes más voluntad, tú tienes más fuerza de voluntad, tú eres más esto, tú eres más aquello. No, la diferencia, la marcada diferencia entre un hijo de Dios y una persona de la Trinidad es que el hijo de Dios tiene el poder de Dios. Y como tiene el poder de Dios, cuando viene Satanás, como lo hizo con Jesús, podemos pararnos firmes en el poder de Dios. Amén. Y resistir a Satanás. Y si lo resistimos, ¿qué dice en la Biblia? Huirá. Por un momento te atormentará y te angustiará, como a Job. Pero si lo resistimos en el poder de Dios, huirá. Y todo lo que te quitó, lo devolverá multiplicado. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Entendemos lo que le estoy diciendo? Ahora, este evangelio es mucho menos vendible, mucho menos apetecible, es mucho menos buscado, sí, y no solo buscado, pero también ¿cómo lo promocionamos esto? ¿Cómo se promociona esto? La sensación sí se puede promocionar, ¿sí o no? Venga al concierto, tendremos el mejor salmista. ¿A qué está llamando la atención? No estoy diciendo que eso no es malo, que eso es malo. Estoy diciendo que ¿a qué está llamando? A la sensación, a una experiencia donde vas a venir y vas a brincar y vas a escuchar música. Bueno, hermano, eso lo escuchan todos los días en las discotecas. Pero cuando hablamos del Evangelio del Espíritu de Dios, ¿cómo vendes eso? Vengan, porque sus pecados serán confrontados y el Espíritu de Dios los va a transformar. ¿Cómo vendes eso? ¿Cómo vendes el mensaje de Juan el Bautista? Vamos a poner ahí un gran cartulina. Vengan bienes arrepentidos, generaciones de víboras. ¿Vendrá alguien? Ven, le van a cortar la cabeza. ¿Qué es mejor poner ahí? Todos están invitados. Va a haber un cafecito. Sensación. Ahora, son estrategias. No estoy diciendo que son malas. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Porque a mí siempre me sacan, a mí siempre me malinterpretan lo que digo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Lo que yo estoy diciendo es que eso no es el Evangelio. Y eso no tiene poder para cambiar a nadie. Lo único que tiene el poder para cambiar tu vida es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si tú no has podido dejar el pecado y ya tienes 10 años de ser cristiana, dile a Dios: Dios, perdóname, yo soy un sensual, dame de tu espíritu. Amén. Aleluya. Yo quiero ser un esposo fiel a mi esposa. Yo quiero ser un buen padre a mis hijos. Yo quiero ser un buen pastor. Yo quiero ser un buen trabajador. Yo quiero vivir la vida que te agrada, te digo Dios. Dame tu espíritu. Porque el espíritu es el que nos empodera. ¿Cuántos me están entendiendo? O es el espíritu el que te levanta todos los días y te va a hacer trabajar. O es, ¿qué es lo que dice el versículo? Y andarán según los malvados deseos. Dice, o son los deseos. Por eso es que Jesús nos dice a nosotros, y por eso es que
Por eso es que es bien importante que usted venga los martes, venga los viernes y venga los domingos, porque son todas cosas que están unidas. Si usted solo viene el domingo y usted escucha de mí que Dios quiere que seamos ricos, la economía cristocéntrica, pero si no estás viniendo hoy, no estás escuchando cuál es el sustrato, cuál es el subsuelo, cuál es el fundamento sobre nuestra economía, de toda nuestra familia, entonces vas a pensar que es la economía lo importante, vas a pensar que es la salud lo importante. No, lo importante es la santificación de mi vida. Y sobre eso yo construyo lo demás. ¿Entendieron? Y es el Espíritu. Jesús antes de partir les dice así, no tienen que abrirlo, Hechos 1:8, y dice, pero recibiréis, pero recibiréis, pero recibiréis. Eso se lo dice a gente que ya había echado fuera demonios. Knock, knock. Ya Jesús había comisionado a los 12 y a otro grupo de 70 y les había dado autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar el evangelio. Es decir, esta gente ya hacía cosas que nosotros asociamos ¿con qué? Con poder, con el Espíritu. Pero Jesús, antes de ascender a los cielos, resucita y se queda todavía 40 días con sus discípulos. Antes de ascender a los cielos les dice, mire, todavía no salgan de Jerusalén, vayan al aposento, vayan y oren, y oren, y oren, y oren. ¿Por qué? Para que Dios les dé ¿qué? Poder. La promesa del Espíritu y sean llenados. ¿Y qué dice Jesús 1:8 del libro de Hechos? Y recibiréis ¿qué? Poder. Es decir, todavía había una dimensión de poder que los apóstoles necesitaban. ¿Y cuál es esa dimensión? Esa dimensión que nos santifica, esa dimensión que va a tornar a un hombre que ni siquiera 3 veces lo negó el Pedro. 3 veces lo negó en la noche. Cuando Jesús más necesitaba un buen amigo, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Negando. Y a la tercera vez, ¿qué es lo que hace? Maldice. Lo maldice. Había algo que carecía todavía el pobre Pedro. Ya había sacado fuera demonios. Pero había un poder. Y este poder está reservado para los verdaderos hijos. Porque ese mismo Pedro, cobarde, fue una mujer. Y perdón, eso suena machista, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice, fue una mujer, fue una criada que le preguntó. Yo creo que tú eres de aquello, y dice que Pedro tuvo miedo. Yo no soy, yo no lo conozco. En el mismo patio, ¿me están entendiendo? Es decir, Jesús está aquí adentro y lo están azotando, y Pedro está aquí afuera. Es decir, se pueden ver. Y Pedro lo nega. Sí, hoy en día tenemos un montón de cristianos cuando sale del mundo. Pero ¿qué era lo que todavía? ¿Cuál era el factor X que necesitaba? Poder. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Me seréis testigos. ¿Y qué es la palabra testigo? Diga conmigo, modelo. Modelo. Un testigo no es solo el que predica, ya lo habían predicado. Un testigo es un estándar. No, ¿me están escuchando? ¿Por qué me tienen miedo hoy? ¿O será que están meditando? Un testigo no es sencillamente alguien que predica, porque mira, tú puedes predicar, pero si no vives la palabra, si no hay poder, si yo no veo a Cristo en tu vida, más bien cállate. Right? Lo que realmente hace a alguien testigo es que su vida refleja a Cristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Ser qué? ¿Ser qué? Qué atrevido, qué osadía, qué vanagloria. No es vanagloria, es como dijo Alfonso, es reconocer cuál es el poder que se nos ha dado. El Evangelio es poder. Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso es, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Es decir, tener el poder, tener espíritu equivale a tener poder. Y hasta que no se tenga ese poder, no se puede ser testigo. Lo que nos hace buenos modelos y buenos testigos de la gracia de Cristo es el poder del Espíritu Santo. La iglesia de hoy en día, porque el mismo
escritor de Judas. ¿Qué digo? ¿Y en los qué? No es invento mío. No es invento mío. No es mi parecer. No es, mire, yo he analizado y yo creo que estamos, no, es que dice la Biblia que en los postreros días va a haber mucha gente que es ¿qué? Sensual. La iglesia hoy en día está repleta de gentes sensuales. Cristianos que tienen una medida de conocimiento pero carecen poder, y porque carecen poder todavía no han tenido la victoria sobre el pecado, y eso fue lo que vino el maestro a deshacer, el pecado en nuestras vidas. El apóstol Juan escribe, en esto se manifiestan los hijos de Dios, que nosotros no practicamos el pecado. Ahora, ¿será que podemos pecar? Claro que sí, porque somos pecadores, y más bien cuando decimos que no hemos pecado y que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero lo que estamos diciendo cuando decimos que somos pecadores, lo que estamos diciendo es que nosotros mientras estamos en este cuerpo, no estamos exentos a la tentación. Pero es precisamente en medio de la tentación donde se manifiesta el poder. No sé si me van a entender. El poder no lo necesito cuando no estoy sentado. El poder del Espíritu lo necesito cuando ¿qué? Cuando estoy tentado. Ahora, esto es una palabra que yo quiero que usted la personalice, que usted la individualice, que usted la haga suya. ¿Cómo yo sé, Josué Jiménez, cómo yo podría darme cuenta si soy uno de ellos, si soy una persona sensual? Porque una persona sensual puede brincar. Una persona sensual puede aplaudir. Una persona sensual puede tocar. Una persona sensual puede pastorear. Recién escuché unos escándalos ahí de un pastor cuando no, ¿verdad? El típico caso, se acostó con una secretaria de la iglesia, por eso es que aquí no tenemos secretario. Soy yo. Mi esposo me dijo, aquí no se permite, yo soy secretario. Amén. Yo puedo aparentar, el sensual brinca, el sensual huele, sensorial, el sensual gusta, el sensual tiene todas las sensaciones y había y por haber. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé que no soy meramente un sensual, una persona que aparenta cierta piedad pero no la tiene? Rápidamente, yo sé que son las 10, esa es la verdadera hora, 10 y 15. Wow, por eso es que me ven así, tienen sueño. Pero no seamos sensuales. 3 cosas. Número 1, la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si yo soy sensual o no? Número 1, un sensual, la palabra de Dios le es sin sabor. La palabra de Dios es insípida. Porque como acabamos de leer en 1 Corintios 2, el hombre natural, cuando él escucha el evangelio, ¿qué es? Es locura. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba con los atenienses? Los atenienses, ¿quién es más inteligente que los atenienses, verdad? ¿Se acuerdan cuando estaba en Atenas, en el Areópago? Y cuando comenzó a hablar de resurrección, ¿qué es lo que hicieron los atenienses? Está loco. Ya cállate, ya, eso es invento. Y a veces nosotros como cristianos estamos tímidos precisamente porque esa es la reacción que tú tienes que esperar de un natural, de un sensual. Tú no puedes ir pensando, ay Dios, yo le quiero predicar al mundo, yo quiero que todos me abracen. Esa no es la reacción de un hombre natural. La reacción natural es de que cuando tú compartas la palabra de Dios, la mayoría, como son naturales, ¿qué va a decir? Cállate. Estás loco. Pandereta. Eres un religioso. Eres un fariseo. Eres un pandereta. Hoy en día, ¿verdad? Hasta entre los mismos hermanos. Ya. Hasta en los mismos hermanos. Ya, párale, habla de amor. Hoy todo el mundo quiere que hable de amor. Eres un extremista. Y por eso me he hecho el compromiso. Yo no voy a hablar más porque eso ya lo están vendiendo. Ya hay bastante de eso, ¿verdad? Si hay 10 tiendas que venden pupusas, yo no voy a poner una pupusera. Ay, Yo no voy a poner otra pupusera.
No, yo voy a vender tamales. Mucha gente hoy de hablar, amor, todo. Yo, bueno, Dios, envíame a mí, mándame. Y me haré enemigo de mi propia gente, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce el poder de Cristo, Amén. uno no le tiene miedo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dijo Jesús? No tengáis miedo al que puede, ¿qué? Matar Tocar el bolsillo. Dile que está todo. El que toca el bolsillo, el que toca el bolsillo. no le tengan miedo. No le tengan Pero miedo. dile la verdad. Pero dile que ¿quién puede tocar el bolsillo? El patrón, la economía, los diputados. La diarrea, ¿no? ¿Quién? El IRS, la esposa. Digo, perdona. Esa es exclusiva. No le tengan miedo a él. No le tengan miedo aunque puede matar el cuerpo. ¿Quién puede matar el cuerpo? ¿Sí? ¿Quién no? ¿Quién no? Hasta dormido no pueden matar. Yo diré a quién debes de temer. Al que después de matar el cuerpo destruye el alma. Pero cuando tú estás lleno del poder de Dios, tú como Pedro, ni siquiera hace 2 meses atrás estaban negando al maestro porque tenían miedo a una mujer, y ahora en el mismo pórtico de Salomón te levantas y comienzas a predicarle: ustedes crucificaron el Hijo de Dios. Por eso lo mataron. But who cares? ¿Qué importa? Porque hoy Pedro, hoy esa generación, ¿quién goza? De esa generación de Pedro. Pedro murió crucificado, dicen al revés, es tradición, no sé si es verdad o no, pero que murió. Y aquella generación que gozó de abundancia también murió. ¿Quién hoy goza de abundancia y quién goza de miseria? Pedro de abundancia. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Y ese es el poder. Entonces, un sensual, vuelvo ahí, un sensual, la palabra de Dios le es aburrida. Y si a ti te aburre la palabra, si tú puedes sentarte a ver una película por 3 o 4 horas, donde se habla mentiras, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay mujeres semidesnudas, y tú te gozas, y a ti te fascina, y tú quieres ver más, pero no puedes venir a la iglesia por 1 hora, tú eres un sensual. Aleluya. Ahí está, ahí está. A ver, se lo puedo poner más fácil, ¿verdad? Mire, hermanito, Dios lo ama. Venga a la iglesia. Cristo lo ama. Cristo ama a los suyos. Amén. Pero sus enemigos le esperan fuego. Ay, 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 fuego consumidor. A los que rechazaron el evangelio, peor castigo que Sodoma y Gomorra, dijo Jesús. Cristo ama a los suyos. A los que cuando escuchan el mensaje atienden. Y la palabra de Dios es la vida del cristiano. Pero ¿qué es lo que quiere el sensual, el cristiano sensual? Porque los sensuales no solo están allá afuera. Obviamente están allá afuera. Eso es lo que abunda allá afuera, sensuales. Pero están en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el sensual? ¿Quiere un concierto? ¿Verdad? ¿Quiere una campaña de milagros? ¿Verdad? ¿Qué más? Un taller de negocios, un taller de belleza. ¿Son malas estas cosas? No, no me por favor, no me saquen fuera de contexto mis palabras. No, son buenas. ¿Es el evangelio? No. El evangelio es vuestra santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay que hacer todas estas cosas. Entonces hoy en día, y yo no voy a criticar a ningún pastor, porque siempre cuando hago eso termino mal yo, aunque tenga la razón. Cuando digo algo más de un cielo, aunque yo sé que tenga la razón, algo me va a dar. Pero déjeme decir una cosa, hoy en día usted entra a una iglesia y usted se pregunta: ¿estoy en una discoteca? Ay, ay, ay. ¿O qué? ¿Verdad? Yeah. Ay, sí. ¿No lo ha visto? Vaya a YouTube, vaya a Facebook, hágalo. Uno no sabe. ¿Y dónde está el grupo alabanza? ¿Y dónde están las coritas? No hay. Es una discoteca, es una parranda. ¿Qué es eso? ¿Es una generación de cristianos? Sensual. Que hay que hacer 1000 estrategias para poder traerlo. Y después al final, así como de rebote, ¿alguien quiere aceptar a Cristo?
Pablo no. Pablo llegaba, iba a la sinagoga, cuando era su turno, predicaba. ¿Se acuerdan de aquella noche cuando predicó toda la noche que un tipo que estaba sentado en la ventana, uno que era el primer tico? Eutico. El primer costarricense, porque llama Eutico. ¿Se acuerdan? Algunos dicen, pastor, como que usted está siguiendo ese modelo, ¿verdad? Le voy a explicar toda la noche. Gracias a Dios que aquí no hay ventanas, ya las cerramos. ¿Saben? Pablo predicó toda la noche, ¿y qué le pasó a Eutico? Se cayó y se despuesó, ¿verdad? Una arepa, se durmió el hombre. ¿Por qué? Porque el cristiano, ¿qué es lo que quiere escuchar? ¿Qué es lo que quiere la persona que tiene el Espíritu de Dios? Palabra. ¿Pero qué? ¿Pero al sensual, la palabra de Dios? Entonces, tú tienes que orarle a Dios si eres uno de esos. Tú tienes que orarle a Dios. Solo pongo en tu conciencia. Número 2, tengo que terminar. Son 3. Número 2. Un sensual piensa que el evangelio es para su ganancia. Es decir, el evangelio para el sensual. Y tengo un montón de citas bíblicas, pero no tenemos tiempo. Son las 10:20 y algunos de ustedes ya sienten la tentación de ir a dormir. Pero un sensual cree que el evangelio es un tipo de ganancia. Esto lo ves en 1 Timoteo 6, 3 al 5, donde dice, y van a haber personas en el postrero tiempo, usa el apóstol Pablo precisamente esa cláusula, ese descriptivo, dice, en el postrero tiempo va a haber gente que aparenta piedad, pero la usa como para ganancia. 1 Timoteo 6, 3 al 5, y también está en Pedro, donde dice que hay gente abra que hará de vosotros mercadería. Y esto en el postrero tiempo puede decir, va a venir un tiempo, según los apóstoles, donde el cristianismo, la mayor parte del cristianismo es sencillamente un esquema para hacer dinero. Y un sensual ve el evangelio de esa manera. Y hermanos, esto no lo vas a encontrar solo en el altar. Yo sé que muchas veces solo pensamos en el pastor, ¿verdad? Y hoy en día le tiramos tanto al pastor y entiendo, es entendible, son personas públicas, pero hermanos, eso están por todos lados. Yo conozco personas a través del ministerio que apenas perdieron a alguien, apenas tienen una necesidad. ¿Qué es lo que pasó? Vienen a la iglesia y ¿qué? Se le ora, se le recoge una ofrenda, se le visita, se llora con él, se sufre con él, si hay que llevarlo a la cita, y lo hacemos de buena gana, no nos estamos quejando. Entiendan por qué nos estamos quejando. Nos estamos quejando no de eso, nos estamos quejando es que al final que fue un esfuerzo en el vano. ¿Por qué? Porque apenas Dios restaura el matrimonio, apenas Dios restaura y le da empleo, apenas Dios le da los papeles que necesitaba, apenas ellos comienzan allá a sobrevivir, ¿qué es lo que pasa? Se van, porque para ellos el evangelio es una manera para aventajar mis intereses. ¿Se acuerdan? Jesús multiplicó el pan, ¿cuántas veces? 2 veces. Y la mayoría de la gente era pobre. Entonces, la gente, ¿qué es lo que quería hacer? No hay que trabajar con Jesús. No hay que trabajar con el maestro. Él multiplica panes. Y después de la segunda multiplicación, ¿qué es lo que comienza a decir? Capítulo 6, si no me equivoco, el libro de Juan. ¿Qué es lo que comienza a decir? Mire, ustedes me siguen porque yo les he dado de comer, pero ustedes necesitan comer mi carne y beber mi sangre. ¿What? Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Qué significa comer la carne de Jesús? Su palabra. Meditar en ella, perseverar en ella, aguardarla. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Y qué es lo que comenzó? ¿Qué es lo que pasó con aquella multitud? ¿Se acuerdan? Bueno, es cuando el diaconado se preocupó ni con el maestro, ¿verdad? Bueno, eso es otra ocasión. El sensual es una persona que usa el evangelio para sus propios intereses, y estos abundan tanto en el mundo como también en la iglesia. Y tendrán doble castigo las personas que hacen eso. Y por último, para terminar, número 3. Entonces ya vimos la primera. Número 1, a un sensual le es insípida, sin sabor, la palabra de Dios. Le es sin sabor. Número 2, a un sensual usa el evangelio como un medio para alcanzar sus propios intereses. ¿Se acuerdan cierro este punto bien importante? El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? Maestro, bueno, ¿qué hago para qué?
Pareciera noble, pero no es noble. La cosa es que él ya tiene todos los tesoros aquí y quiere asegurarse ella también. Entonces, como Jesús conoce que es avaricia que lo está moviendo y no nobleza, no virtud, no es un corazón puro que está, ¿qué voy a hacer para salvarme? Sino que es un corazón avaro que está buscando cómo acaparar más. Entonces Jesús, que conoce los pensamientos y conoce lo que estás pensando y cómo es que vive, le dice al rico, bueno, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres. ¿Por qué? Porque eso es algo que Jesús quiere aplicar a todo rico. No, hay muchos ricos, sino que él estaba sacando a la luz que en este caso particular, que es un caso que se repite mucho, mucha gente sigue al maestro por querer más dinero, más fama, agregue la lista. Por terminar, un sensual es una persona divisiva y pleitera. Un sensual es una persona divisiva y pleitera. Podemos poner ahí otra vez Judas 1:19. Agarren sus vidas. A ver, ¿cuántos están despiertos ahí? Después de esta predica no se nos van, ¿verdad? Judas 1. Estos son los que ¿qué? Los sensuales, ¿qué es lo que causan? ¿Y qué es lo que divide? ¿Qué es lo que divide? ¿El mundo? ¿El imperio de Satanás? ¿Las huestes de maldad? No. ¿Qué es lo que divide? La iglesia. ¿Y un reino dividido contra sí mismo? No puede prosperar. Si Satanás echa a Satanás, no puede prosperar. Igual aquí. Y los sensuales, esta es la tercera cosa. Entonces, número 1, el sensual es incita la palabra de Dios. Número 2, un sensual usa el evangelio como un medio de ganancia. Y número 3, un sensual es una persona divisiva y contenciosa. Miren lo que dice Santiago y con esto terminamos. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3, versículos 13. Esta es la última sección de la palabra y terminamos. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Versículo 13 al 18, cuando tengan, debemos saber. Santiago 3, versículo 13 al 18, cuando tengan, digan amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido Entre vosotros? Muestre por la buena obra, muestre por qué buena conducta, buena conducta, sus qué obras, ¿qué son esas cosas? Santificación. Muestre su santidad en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos. ¿Cuántos aquí han visto celos en la iglesia? No solo en esta, pero en general. ¿Cuántos aquí han visto celos en la iglesia? ¿Ah? ¿Cuántos aquí han habido gente amarga en la iglesia? ¿Cuántos aquí han visto gente amarga? ¿Qué? Uy, cuando la vemos en el mall nos hacemos como que no lo vimos, ¿verdad? se hacen como que no me vieron. Gente amarga, gente celosa, gente contenciosa. Mire, pero celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad. No contra la gente, contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende, ¿de qué ande? De lo alto. No es el espíritu, sino que terrenal, animal y diabólica. Sensual. No es de arriba. No te está moviendo la mano de Dios. Cuando operas en el celo, la amargura, la contención. Estas son cosas diabólicas, sensuales. Y terminamos versículo, 2 más, 17. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es de lo alto, la sabiduría, conmigo, la sabiduría. La sabiduría. Ah, qué lindo el Espíritu Santo. Diga conmigo, qué lindo eres, Espíritu Santo. ¿Cuántos te dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Mire, Dios cuida al Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Dios es celoso del Espíritu Santo. Dios es tan celoso del Espíritu Santo que Jesús dijo esto: cualquier blasfemia o insulto, cualquier insulto en contra del Padre y el Hijo, ¿será qué? Perdonado. Pero si alguien blasfemare contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No le será perdonado. No tiene perdón ni ahora, ni en la vida eterna. ni en la vida venidera.
Es el pecado imperdonable. Dios ama, Dios cela al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa área poderosa, pero a la misma vez tierna. Es esa área sabia, pero a la misma vez sensible. Y por eso es que es del Espíritu Santo ese compás que nos deja saber: hey, hijo de Dios, estás haciendo esto, estás haciendo esto. Cuida tus pasos, retráete, no digas eso, no hables, no toques. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Porque el Espíritu Santo es sensible, es de la sabiduría de lo alto. El Espíritu Santo es esa sabiduría. Y es primeramente ¿qué? Pura. Después ¿qué? Pacífica. El número 1, santifica. Right? Limpia. Donde el Espíritu viene, pudo haber, ¿cómo se le llama? Ya lo entendí. Pudo haber sido una granja de cerdos. Right? Donde el Espíritu Santo no estaba, pudo haber sido una granja de cerdos. Pero si el Espíritu Santo, en la misericordia del Padre y en el nombre de Jesús, quiere sentarse y quiere poseer ese lugar, esa granja de cerdos llega a ser ¿qué? Un palacio de un gran rey. Amén. Purifica, santifica. Por eso usted ve que donde está Cristo, los matrimonios están perdidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Se unifican. Porque después de la pureza viene la paz. La paz. La reconciliación, la amabilidad, la benignidad, la misericordia y los buenos frutos, sin incertidumbre. ¿Cuánto dicen eso? Entonces, 3 para resumir: los sensuales no les es sabroso la palabra. Número 2, a los sensuales usan el evangelio o usan la religión en general como una manera para avanzar sus intereses personales. Y número 3, los sensuales son causa de división y contención dentro del pueblo de Dios. Pero le doy gracias al Padre, póngase de pie. Le doy gracias al Padre que aquí no hay sensuales. Amén. No sea cínico. Créalo conmigo, diga conmigo, en este lugar. En este lugar. No, pero tiene que creerlo. Tiene que creerlo. No lo diga así. Solo por decirlo. Diga conmigo, en este lugar. En este lugar No hay sensuales. no hay sensuales. Hay gente imperfecta, ¿verdad? Hay, ¿Cuántos imperfectos sabemos? Pero están en proceso de perfección. estamos en el Nos proceso. está empaquetando el Señor. Estamos en la línea todavía de la gran factoría de Dios. Y Dios nos está asemblando. Dios nos está poniendo. Dios nos está perfeccionando de acuerdo a su gracia. Oramos para terminar. Gracias, Padre. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra, oh Dios, nunca vuelve a ti vacía. Tu palabra, oh Dios, hará lo que tiene que hacer. Número 1, en mi vida, en mi matrimonio con mi esposa. Yo necesito ser un mejor esposo, oh Dios. Yo necesito ser un mejor esposo. Yo necesito ser un mejor padre para mi hija, ya especialmente en esta etapa tan crítica y tan sensible, oh Señor, de su adolescencia. Para mis hijos, oh Dios, que en el nombre tuyo eventualmente serán grandes hombres poderosos en el Señor. Yo necesito ser un mejor pastor, yo necesito ser un mejor amigo, yo necesito ser un mejor maestro, yo necesito ser un mejor hijo tuyo, Dios. Y ninguna de estas cosas son posibles fuera del poder de tu Espíritu. Es tu Espíritu el que me empoderará. Es tu Espíritu, oh Señor, el que quitará esa lengua mentirosa y pondrá una lengua de verdad. Es el Espíritu que quitará corazones perversos, adictos a un sinnúmero de vicios, y pone un corazón sensible, un corazón que agrada a Dios, un corazón conforme al de Jehová. Padre, en este momento yo oro por mis hermanos y mis hermanas. Yo te pido, Señor, que los empoderes de tu Espíritu. Yo quiero que sean ricos, oh Dios, y por eso me esfuerzo. Sí, Dios, yo quiero que ellos estén ricos en dinero. Yo quiero, Señor, que todos aquí, oh Dios, que podamos llegar a un tiempo donde no tengamos que preocuparnos del dinero. Quiero que todos aquí, oh Dios, puedan llegar a un momento donde cada uno, oh Dios, tenga su propia casa y pueda invitar a su hermano, a su amigo y poder gozar, oh Dios. Yo quiero abundancia material para el paquete. Yo quiero, Señor, que estemos sanos. Qué cosa más horrible es estar enfermo. Pero, oh Dios, sobre todas estas cosas, lo que yo quiero es ver la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ese fue el deseo del apóstol Pablo. Oh, hijos míos, que Pablo le dice a los galatienses, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, jamás
estaría yo en ese nivel, pero Dios, juntos podemos llegar a ese nivel, juntos como iglesia, a los que ya están y a los que van a venir añadiendo, déjanos llegar a la imagen de Cristo. Forja en nosotros el carácter de Cristo. Esto te lo pedimos en el poder de tu Espíritu. Y los que dicen amén, lo creen, digan amén, a ver. Denle un fuerte abrazo a su hermano, dile Dios te bendiga, dile Dios te bendiga, pero bueno, abrazo, abrazo.